Frente a esta última crisis, el gobierno kirchnerista improvisó una cantidad de medidas a las cuales nadie les dio literalmente pelota, salvo los afectados. Y es que intervino severamente en los bancos. Al fijarles, autoritariamente, quiero decir, independientemente de lo que está pasando en el mercado, la tasa de interés que le tienen que pagar a los ahorristas. Es una medida intervencionista, tampoco exageremos, es una medida intervencionista. ¿Cómo se supone que la gente no iba a dejar la plata en los pesos en los bancos mientras el dólar se iba para arriba? Es una medida para evitar una disparada hacia el dólar. ¿Está claro? Y al mismo tiempo, y esto no lo vio mucha gente, con esta medida le hizo la doble Nelson a los bancos, a los que le prestan plata al Banco Central. ¿Por qué? Porque dijo lo siguiente: no es que yo voy a subir la tasa de interés que se paga a los clientes, sino que esa tasa de interés que se le paga al cliente va a ser un porcentaje de la tasa de interés que vos me cobrás a mí. ¿Está claro? Hoy los bancos le cobran el 30%. Entonces el 87% del 30% más o menos da el 23%. ¿Está claro? Si mañana los bancos dijeran, no te presto nada, si no me das el 100% de interés, uno dice, bueno, te doy el 100% de interés. Pero automáticamente la tasa que se paga a los depositantes es del 87%. ¿Está claro? Virtualmente arrinconó el sistema bancario. Después fue a las aseguradoras y le dijo lo siguiente: usted tiene una muy buena cantidad de dólares para cubrir los siniestros que tengan que pagar las compañías de seguros. Bueno, todos esos dólares me los entregan y los títulos los entregan a cambio de pesos. A ver si se entiende. El gobierno ha dado pasos fuertes en la contención de la crisis contra el sistema bancario. Estos pasos que dio no han detenido, bueno, detuvieron por unos días, pero en definitiva no han detenido la evolución del dólar. Entonces, lo que cabría esperar es que el gobierno del paso final y nacionalice los bancos. Esto es interesante porque, a ver si me entienden, por qué hago el relato. Porque esto demuestra que el problema de la nacionalización de los bancos emerge como problema de esta crisis y no porque lo inventó el Partido Obrero. No es que los extremistas del Partido Obrero dicen que hay que nacionalizar los bancos. Las autoridades capitalistas de este país, enfrentadas a este colapso, han tomado medidas que prácticamente paralizan la autonomía de los banqueros en el manejo de los bancos. Como aún así conservan cierta autonomía y siguen especulando, el paso siguiente debiera ser la nacionalización. Ese paso el gobierno no lo va a tomar. Si no toma ese paso, tiene que arreglar con los fondos buitre. Y este tema es el más interesante de todos. No que va a haber un conflicto, va a haber hiperinflación, va a haber devaluaciones, etcétera. Que seguramente va a ocurrir eso, ¿no es cierto? Dependiendo de un conjunto de factores. Lo más importante de todos es que el gobierno ha caído, o nacionaliza los bancos o se apoya en el capital extranjero abiertamente. Y el gobierno opera de esta manera porque tiene un poderoso núcleo de poder que nadie identifica, nadie va y lo señala y lo dice abiertamente, que son Galuccio, Chevron, Exxon y Soros. Tienen los intereses internacionales del petróleo sosteniendo al gobierno nacional y popular contra los fondos buitres. ¿Se entiende o no? Es buitres o Chevron, un solo corazón. Es esa la pelea que hay.
Esta pugna es muy importante porque, en definitiva, no se trata de promover una reacción frente a una hiperinflación. Se trata de dar una pelea por las opciones políticas de la crisis. Por eso nosotros ya estamos armando, desarrollando, va a haber una gran agitación de la izquierda, de muchos sindicatos, vamos a marchar al Congreso contra la aprobación de la ley de hidrocarburos. No es cuestión de estar mirando el lío del año que viene, es cuestión de intervenir en los procesos políticos, en los distintos aspectos, etapas, que van llevando ese tipo de crisis. Si mañana, actuando de esta manera, mañana Kicillof firma no ya con los fondos buitres, sino con todos los que quedaron fuera del canje, que es lo que él está buscando, y por lo tanto va a llegar a un acuerdo no por 1.600 millones de dólares, sino por 15.000 millones de dólares, la intervención de la izquierda en cada etapa de esto debe servir para acelerar el pasaje de trabajadores que todavía hoy son kirchneristas al campo de la izquierda. Y si eso pasa el año que viene, va a ser mucho más importante que la tasa de inflación. Claramente un sistema como este está basado en dos patas que son contradictorias con el tipo de democracia en el que al menos yo estoy pensando. Uno es que él necesita gente afuera y otro es el predominio del dinero dentro de las relaciones sociales. Entonces, ambos aspectos son muy contaminantes e impiden, digamos, que se tomen decisiones de otra manera. Entonces, esos dos aspectos que son centrales para la vida capitalista contemporánea se chocan con, cuestiones centrales de qué es lo que puede hacer posible el autogobierno. El autogobierno va a ser muy difícil, digamos, de realizar con el nivel de peso que tiene el dinero en las relaciones, además el nivel de concentración que tiene el dinero y con el nivel de exclusión social que existe. Entonces, si esos dos son rasgos definitorios, que entiendo que son, de un sistema institucional contemporáneo, bueno, esos dos rasgos imposibilitan formas de autogobierno decentes. Bien. Yo quiero agregar algo. Bien. Para el conocimiento de ustedes, y especialmente para el de Roberto, al cual a partir de lo que digo ahora ya le voy a ir pidiendo una colaboración. Ocurre lo siguiente, dos temas para que ustedes vean cómo nosotros entendemos todo esto en la política real. Nosotros estamos enfrentando en este momento una etapa política muy rica, muy controvertida en la provincia de Salta, que tiene el récord del país en materia de femicidios y de violencia contra la mujer. Ustedes fíjense la importancia que este tema puede llegar a tener, que cuando se cerró la campaña electoral última, yo hablé 1 hora 15 minutos en el cierre de la campaña electoral del Partido Obrero, y en el cierre de una campaña electoral hablé 1 hora 15 minutos de las mujeres. No hablé de ningún otro tema. Esto en un lugar donde la Iglesia Católica es muy fuerte y que en esa misma campaña electoral había desarrollado una campaña contra nosotros absolutamente furibunda, a sabiendas de la enorme simpatía del electorado católico por el Partido Obrero. Algo que yo he comprobado en la práctica. En la práctica, en las procesiones que hay en Salta, he comprobado la simpatía por el Partido Obrero. Algo que los pone, digamos, más bravos. Entonces, nosotros hemos llevado a la Cámara de Diputados un planteo de reforma parcial de la Constitución para la creación de un fuero judicial de la mujer. Que solamente por el momento, transitoriamente por un periodo, lo compongan mujeres y sea electo, un poder judicial electo por mujeres. La idea de que sean mujeres y voten las mujeres es un poco la teoría esta, ¿cómo se llama en Estados Unidos? De la discriminación. La discriminación positiva, es decir, cuando una cosa está demasiado jugada para un lado,
darle un golpe para el otro, con la idea de que cuando... Ustedes ven acá una pelea en el campo jurídico muy seria. Y ellos van a crear un fuero, pero con otras pautas. Este es un debate. ¿Por qué no lo divulgamos este debate y hacemos fuerza en todo el país por este tema? No es casual tampoco que en estas condiciones que yo describo, este fin de semana haya habido 20.000 mujeres en Salta. En muchos aspectos, los límites de la Constitución Nacional son debatibles. Y nosotros vamos a usarlo fuertemente para chocar con la Constitución. No con la Constitución porque son debatibles, nosotros vamos a decir que no lo impide, sino para provocar el choque constitucional en todo el país, con planteamientos de este tipo. Les quería transmitir esto, algo que no pensaba decir en mi intención inicial. Para ampliar el horizonte de lo que ustedes que están en esta facultad pueden desarrollar desde el punto de vista de una acción política. Eso quería, digamos, agregarlo al margen de la propia mesa. Es un punto importante, digamos, no sé cuántos de aquí están o no vinculados con el derecho, pero para los que estamos vinculados con el derecho es muy impresionante la circunstancia de que la Corte Suprema tuvo una composición y en su composición alguna gente que insinuaba públicamente, de modo más o menos sistemático, que tenía algún compromiso con la situación de los más desaventajados o con compromiso con la protesta social, y sin embargo la Corte Argentina, digamos que, antes claro, digamos, no tiene nada que ver con lo que fue, o por lo menos está muy lejos de lo que fue la Corte menemista, pero aún así, digamos, sistemáticamente escapó a la discusión de la protesta social, pudiendo haber fijado posición y marcar el mapa en todo el país, decidió no hacerlo. No, yo creo que muestra algunos de los rasgos de fondo de la Corte, en todo caso revela, digamos, algo que es que la Corte ha querido enfatizar un problema social, pero, digamos, un compromiso social, pero dentro de una limitación muy estrecha, digamos. O sea, los límites dentro de los cuales se ha decidido mover esta Corte son estrechísimos y muestra, digamos, que ese componente social que tiene se enmarca en una visión generalmente conservadora. ¿Puedo agregarte una cosita que está relacionada pero en otro orden? No se le dio la suficiente importancia a un fallo de la Corte que a la luz de los acontecimientos ulteriores se ve la importancia que tenía. La Corte Suprema se negó a tratar la queja del gobierno de Ecuador por la contaminación de Chevron en Ecuador por 19.000 millones de dólares. Si la Corte se hubiera abocado al caso, hoy vos no tenés la estructura de poder que maneja el gobierno kirchnerista. Así que la Corte sabe perfectamente a dónde apunta. Sabe perfectamente a dónde apunta. Porque, por sobre todas las cosas, y esa es para mí la lección más grande de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ese tribunal es el garante del sistema y tiene conciencia de esa garantía. La Corte Suprema de Estados Unidos admitió el interrogatorio sin jueces y fuera de los ámbitos naturales en la cárcel esta de Guantánamo y consagró el principio del estado de excepción en los Estados Unidos. Entonces, hay que tener cuidado con eso de cortes que a veces se presentan como progresistas, se presentan como garantistas. ¿Está claro? Se mueven en el ámbito contradictorio que yo quise señalar, pero con una conciencia política extremadamente clara. Para mí hay tres sectores que la tienen, que son absolutamente claros y muy conscientes. La cúpula de la Iglesia Católica, la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia. Se puede pensar en todas las instancias del proceso penal, digamos. Primero, digamos, en el procesamiento
la voz que se le da, digamos, a la ciudadanía o no, en la creación del derecho, digamos, en Argentina, como en todo el mundo, la creación del derecho penal ha oscilado entre comisiones de expertos zafaronianas, o sea, elitismo penal o populismo penal a la Bloomberg, digamos, y son, como decía, dos formas de elitismo. Entonces, obviamente que el proceso puede ser distinto, digamos, obviamente que puede ser inclusivo, obviamente que puede consultarse a los que están peor. O sea, en cualquier etapa, a la hora de decidir, tomar una decisión penal, uno puede pensar en formas comunitarias, como las que son las respuestas propias de la justicia restaurativa, digamos, que se han dado en muchísimos países de modo súper exitoso. Simplemente no se la ha querido explorar en ningún lado. O sea, hay infinidad de posibilidades de democratizar el sistema legal y en particular el sistema penal. No se ha querido explorar ninguna. O sea que, digamos, teoría y práctica no falta y ha sido muy exitosa, si se quisiera.